Bien, vamos a comenzar entonces con la siguiente unidad, que son columnas eruptivas. Entonces hemos visto ya la primera parte de los productos primarios que ocurren durante una erupción volcánica, que son los flujos de lava, asociados principalmente a erupciones explosivas, no exclusivamente, pero en la mayor parte de los casos. Vamos a estudiar ahora, entonces, las formas en que se pueden transportar el material piroclástico cuando tenemos una erupción más bien explosiva. Sabemos entonces que el material primario de una erupción explosiva es el piroclástico. El material piroclástico que ocurre cuando hay fragmentación. Muy bien. Fragmentación define entonces a la actividad explosiva. Entonces, a diferencia de un flujo de lava, en que el magma sale de manera continua, como un fluido, en este caso el magma sale de manera fragmentada y de una manera sólida. Las partículas, generalmente como son muy pequeñas, la mayor parte de ellas, no todas, se enfrían más rápidamente y tienen un carácter más bien sólido, material piroclástico. Este material piroclástico sale entonces a la superficie, a la atmósfera, en conjunto con una gran cantidad de gases que ocupan un volumen bastante importante. Entonces, esta mezcla de gases y material piroclástico puede transportarse en la atmósfera o en la superficie de dos maneras principales. Puede transportarse en forma de columna, una columna convectiva, como lo que estamos viendo acá en la imagen A, y que es, digamos, lo que vamos a ver en esta unidad, o puede transportarse en forma de flujo, generando una corriente de densidad piroclástica, que es lo que aparece acá en la imagen B y C. La diferencia entre B y C es que en el caso C estamos viendo el extremo denso, fíjense ahí en la base, se diferencia, ¿verdad?, la parte densa de la nube acompañante. En cambio, en la imagen B tenemos una oleada piroclástica, que es el extremo diluido. Fíjense que ahí no se distingue, o hay una transición gradual, ¿verdad?, desde la superficie aquí hacia la parte más alta, ¿verdad? No hay una parte densa bien definida como en la imagen C. Pero tanto B como C, oleada y flujo, son los dos extremos de corrientes de densidad piroclástica, es decir, un flujo gravitacional que avanza por la superficie. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente unidad. En esta unidad, entonces, nos vamos a concentrar en la imagen A, cuando se forma una columna convectiva que asciende a varias decenas de kilómetros en los casos más extremos. ¿Ya? Columnas eruptivas. Una columna eruptiva, entonces, como ya lo hemos mencionado, como estaba en el resumen, por ejemplo, cosas básicas. Bueno, una columna eruptiva se puede dividir básicamente en tres partes. ¿Ya? Como está mencionado acá, la fase jet o thrust en inglés, la zona de empuje podríamos llamar. Después está la zona intermedia, que es la fase convectiva. Y después tenemos la zona 3, que en inglés le dicen umbrella, paraguas, ¿verdad? Podría ser la zona de yunque o de expansión horizontal. Tenemos esas tres partes. ¿Cómo se separan esas partes? Lo podemos ver también acá en lo que se ve en el gráfico de la derecha. Yo les comentaba ya en alguna clase que estas columnas eruptivas se forman básicamente por convección. ¿Qué significa eso? Significa que ascienden básicamente por flotabilidad. La mezcla que tenemos de material piroclástico y gases se vuelve menos densa que la atmósfera y por lo tanto tiende a ascender. Fíjense entonces en este perfil. En estos dos perfiles, aquí estamos viendo velocidad de la columna con la altura. Entonces fíjense que sale con una gran velocidad inicialmente, se va desacelerando y después esa velocidad aquí se estabiliza, disminuye de manera mucho menos brusca. Lo que estamos viendo acá son los perfiles de densidad. La densidad de la pluma, como muchas veces le dicen en inglés a la columna, que es esta línea sólida, y la densidad de la atmósfera, que está aquí con línea punteada.
Entonces, fíjense que al momento de salir todo este material, la columna o la pluma sale con una densidad mayor que la densidad de la atmósfera. ¿Ya? Pero la columna comienza a absorber el aire comienza a entrar y se mezcla con la pluma, y llega un punto, que está marcado aquí, ¿verdad?, en que las densidades se igualan. ¿Ya? Ese punto en que las densidades se igualan marca el fin de la zona de jet o de la zona trough y el comienzo de la zona convectiva. Es decir, la zona convectiva, esta zona de acá, marca la zona en que la columna es menos densa que la atmósfera, básicamente. ¿Ya? Y por eso es que la velocidad tiende a mantenerse estable o incluso a veces aumenta la velocidad. Va a llegar un punto, ya que el material que está ascendiendo también se va enfriando al estar en contacto con la atmósfera. Por lo tanto, se va a perder esa flotabilidad. La flotabilidad se causa por la expansión de los gases con la temperatura, que hace que la densidad disminuya. ¿Ya? Es básicamente la temperatura lo que hace que la columna sea flotante. Recordemos, por ejemplo, las erupciones surseyanas, en que no ocurría la formación de la columna demasiado alta, porque al haber contacto con agua, se enfría el magma y por lo tanto no hay calor disponible para formar una columna flotante. ¿Ya? Pero, como les decía, entonces llega un punto acá en que las densidades nuevamente se igualan, y eso marca lo que dice aquí, ¿verdad?, el nivel de flotabilidad neutra, o H sub B. Sin embargo, el material que estaba ascendiendo todavía lleva un momentum, lleva una velocidad en ese momento, por lo tanto sigue ascendiendo un poquito más. Y aquí se marca entonces la altura máxima de la columna, que es H sub T. ¿Ya? Entonces esta zona donde ya la densidad se iguala o ya se vuelve más densa, el material que estaba ascendiendo comienza ahora a desplazarse de manera horizontal. Y eso forma entonces la zona umbrella, que es la que está definida acá, una expansión horizontal. ¿Ya? Entonces esas son las tres partes que tiene una columna eruptiva. Recordemos que yo les decía que si fuese solamente por la velocidad inicial con que sale este material, ese material no llegaría más allá de unos cuantos kilómetros, un par de kilómetros, 2, 4 kilómetros de altura, no más que eso. Pero las columnas eruptivas, en el caso de las erupciones de tipo lineanas, pueden llegar a 20 o más kilómetros de altura. Se pensaba que el límite máximo era del orden de 45 kilómetros, pero la erupción del Unga demostró lo contrario, llegando a una altura superior a los 50 kilómetros de altura. Ahí estamos viendo un ejemplo, es el Cordón Cauye 2011. Ahí se puede ver bastante bien entonces la zona convectiva acá, y aquí la zona de expansión horizontal o la zona de umbrella. ¿Ya? Aquí estamos viendo algunos ejemplos. Podría estar más actualizado, es verdad. Por ejemplo, Santa Elena, 25 kilómetros de altura. El Chichón en México, otra erupción importante, el 82, también del orden de 24 kilómetros de altura. No sale acá, pero por ejemplo, Pinatubo, 1991, alcanzó 40 kilómetros de altura. O la que les decía, el Pungatonga, más de 50 kilómetros de altura. Eso fue en enero del 2022, me parece, o 2021, no lo recuerdo. Pero fue bastante reciente. Obviamente hay erupciones intermedias y menores que tienen alturas de columnas menos considerables. Por ejemplo, aquí sale el volcán Fuego en Guatemala, al 71, 10 kilómetros. El Hekla en Islandia, 14 kilómetros. El caso del Lonquimay, por ejemplo, esta erupción que les he comentado bastante, alcanzó 9 kilómetros de altura. Villarrica en el 2015 también alcanzó cerca de 8 kilómetros de altura la columna. Calbuco, 2015, alcanzó entre 15 y 17 kilómetros de altura, una sección sublineal. Cordón Cauye, la que vemos acá, alcanzó aproximadamente 20 kilómetros de altura. Lo mismo para el caso del Chaitén, 2008. Entonces tenemos un rango bastante amplio de alturas de columna. Lo que les decía, ¿verdad?
La altura puede ser bastante impresionante, en algunos casos, 50 kilómetros, lo que contrasta aquí con algunas otras cosas. Por ejemplo, aquí pusieron el monte Everest, aunque aquí lo exageraron un poco. El Everest tiene 8.848 metros de altura, aquí le pusieron un poco más de 10, así que está un poco mal. Las nubes, por efectos atmosféricos, ¿verdad?, llegan a cerca de 20 kilómetros de altura. Los aviones comerciales típicamente vuelan 10 kilómetros, un poquito más, para justamente evitar la mayor parte de las nubes que se generan, para evitar el mal tiempo. Entonces aquí estamos viendo a escala la altura que puede alcanzar una columna, que puede llegar incluso a los 50 kilómetros de altura. Llegando entonces, sobrepasa ampliamente lo que es la estratosfera, o sea, entra en la estratosfera, perdón. Incluso pueden llegar en algunos casos a aquí a la estratopausa, digamos, la separación entre la estratosfera y la mesósfera. Y aquí está la tropopausa, que separa la troposfera, que es más o menos del orden de 10, 15 kilómetros de altura, que la separa de la estratosfera. Ahí estamos viendo, siempre me confundo entre el cordón Cauye y Chaitén. Esto creo que era el Chaitén, 2008. Estábamos hablando de alturas de columna. ¿Cómo se medirá la altura de una columna? ¿Cómo creen ustedes que los geólogos científicos miden las alturas de la columna? Ustedes son geólogos, están trabajando en una geomía y les pasan esta foto y le dicen, ya, mira la altura de la columna. ¿Cómo la ven? Nos van a despedir a todos. ¿Ah? ¿La sombra director? ¿La sombra? Correcto. Claro. La sombra proyectada. La sombra aquí genera un ángulo, ¿verdad? Aquí estamos viendo el borde de la columna y aquí estamos viendo el borde de la sombra. Si sabemos la hora exacta y la latitud y la longitud, la posición, y sabemos vamos a ver entonces la posición relativa en que se encuentra el Sol, y podemos proyectar entonces y calcular con el ángulo y la distancia la altura que alcanzó la columna. Obviamente tiene limitantes. Por un lado, estamos viendo aquí el borde, vamos a estimar el borde de la columna, y generalmente la altura máxima se encuentra acá. Otra limitante es que aquí vamos a calcular la altura sobre estas nubes que estamos viendo acá. Por lo tanto, habría que sumarle después esa altura de las nubes para calcular la altura. Y también vamos a calcular la altura sobre el relieve, ya que no va a ser el mismo en todos lados. Y también esta es una fotografía. Nada nos dice o puede impedir que la altura de la columna haya sido más alta o más baja antes y después. Ya estamos viendo solamente aquí una imagen. Pero es una forma. Antiguamente era más complicado. Había que hacer, ¿verdad?, una proyección trigonométrica, ¿verdad? Pero que también tenía sus dificultades. Ahorita el volcán, por ejemplo, tenemos la columna, yo estoy parado acá. Eh, claro, yo puedo medir el ángulo, ¿verdad? Y tengo que saber la distancia. Bueno, que no es difícil si sé dónde está el volcán, pero también tiene dificultades. Por un lado, yo probablemente voy a conocer bien la distancia del volcán, pero aquí hay una expansión horizontal de la columna, porque yo estoy midiendo acá, finalmente. Entonces, ¿cuál es esa distancia? Puede ser no tan fácil de estimar. O, nuevamente, estamos midiendo la altura aquí en el borde, pero muchas veces la altura máxima se genera aquí en el medio. ¿Ya? Esa es la altura máxima. Entonces, no siempre voy a estimar esa altura máxima. Entonces, hay limitantes. Hoy en día es más fácil porque también muchas veces con imágenes satelitales pueden detectarse anomalías en alguna concentración de algo o en las temperaturas, que eso se puede asociar, ¿verdad?, justamente a la presencia de la columna eruptiva.
y de ahí se puede deducir de manera más directa la altura máxima que alcanzó esta. Entonces hay distintos métodos para estimar la altura de las columnas, que es bastante importante, porque vamos a ver enseguida, la altura de la columna está controlada básicamente por la tasa eruptiva. Por lo tanto, si yo sé la altura de la columna, puedo estimar la tasa eruptiva de la erupción. ¿Ya? Bueno, ¿por qué asciende entonces una columna? Es lo que explicábamos antes. El material que está saliendo acá tiene una densidad relativamente baja, tiene una velocidad muy alta, que es importante, y eso hace que este material que está saliendo es bastante turbulento. El que sea turbulento, el material que está saliendo, es importante, porque cuando un flujo es turbulento, se mezcla mucho más fácilmente con el medio, con el entorno. Si fuese laminar, no habría tal mezcla. Como es turbulento, esta mezcla que está saliendo acá empieza a absorber mucho aire atmosférico, está entrando dentro de la columna, y este aire atmosférico se calienta, ¿ya? Aumenta su temperatura. El efecto es el mismo que un globo aerostático. Ustedes saben que los globos aerostáticos, ¿verdad? Flotan porque el aire que está en el interior lo calienta, ¿verdad? Prenden un fuego, ¿verdad? Para que el aire se caliente, y al calentarse el aire disminuye su densidad, aumenta el volumen, y por eso el globo flota. ¿Ya? Aquí está pasando lo mismo. Está ingresando el aire dentro de la columna de manera turbulenta, y ese aire se calienta, y por lo tanto la densidad media de esta columna pasa a ser menor que la densidad del aire, y por lo tanto puede ascender entonces de manera convectiva. Aquí estamos viendo entonces nuevamente las partes de la columna. La zona atrás, entonces sería la zona que está controlada básicamente por la velocidad inicial de ascenso del material, antes de que se vuelva menos denso. Después tenemos la zona convectiva, en que la columna es flotante. Y después tenemos la zona umbrella. La altura máxima está determinada entonces por el H sub T. Si ustedes ven trabajos, literatura, van a ver H sub T, que es la altura máxima, que se refiere a ese punto. H sub B es donde comienza la zona de umbrella. Pero la altura máxima de la columna típicamente es el H sub T, ¿ya? Este punto de acá. Los vientos, ustedes saben, en altura son mucho más importantes de lo que tenemos en superficie. Típicamente los vientos pueden alcanzar más de 100 kilómetros por hora a un par de decenas de kilómetros de altura. Cuando tenemos una columna eruptiva potente, por potente me refiero a una columna típicamente pliniana, de unos 20 kilómetros de altura o más, generalmente esos vientos no afectan a la columna. ¿Ya? La columna tiende a ser vertical. Cuando tenemos columnas más débiles, con menor tasa eruptiva, menor altura, se habla de una columna débil, y la velocidad del viento puede afectar a esa verticalidad, y la columna puede tener una cierta inclinación con respecto a la vertical. ¿Ya? Un poco lo que estamos viendo acá. Aquí estamos viendo una columna eruptiva sin presencia de viento, no hay viento, que es un caso bastante raro, se produce muy pocas veces. La mayor parte de las veces va a haber una dirección del viento que predomina en una cierta dirección, y en consecuencia, ¿verdad?, la columna va a estar alargada en esa dirección, y el depósito de caída resultante también lo va a estar. ¿Ya? Dependiendo de las condiciones entonces de altura de la columna, y dirección y velocidad del viento, podemos tener varios casos. ¿Ya? En este caso, la columna es bastante potente, y en la zona de dispersión alcanza a haber una cierta dispersión en el sentido contrario del viento. Podría llegar el caso en que la velocidad de dispersión horizontal acá en la zona superior es igual a la dirección del viento, y se forma una columna de esta forma, con un ángulo aquí, una forma bastante recta. Si la columna ya es débil, no va a ser vertical, y va a estar con una cierta inclinación. ¿Ya? Y a veces se pueden generar patrones complejos del viento, ya que las direcciones del viento también pueden cambiar con la altura, y eso va a afectar lógicamente a la columna y a la distribución de los depósitos de caída que van a resultar. Ahí estamos viendo, por ejemplo, una columna débil, fíjense que está oblicua, tiene una cierta inclinación desde el comienzo, en contraste con una columna fuerte, ¿ya?, que tiene una dirección 100% vertical. Caso A y el caso B,
son ejemplos de la erupción del Santa Elena de 1980. El caso C que estamos viendo acá es del volcán Surtsey en Islandia, una erupción de tipo subsahariana, débil. ¿Ya? Aquí estamos viendo algunos modelos teóricos de la velocidad de ascenso de la columna para distintos casos, para distintas velocidades iniciales, y cómo se va desacelerando a medida que va ascendiendo. Donde llega a cero, marca la altura final de la columna. Con algunos ejemplos empíricos, por ejemplo, Santa Elena 1980, ahí se ve la altura, la velocidad de ascenso. Fíjense que estamos hablando de velocidades del orden de entre 100 y 200 metros por segundo. Es decir, velocidades de más de 300, 400 kilómetros por hora. Velocidades de ascenso, bastante rápido. ¿Ya? Este gráfico es importante porque nos marca, de alguna manera, nos marca cuándo va a ocurrir la formación de una columna eruptiva, convectiva, y cuándo esta va a colapsar. En la primera imagen que veíamos de la unidad, veíamos que podía ocurrir columna convectiva o flujo piroclástico. ¿Cuáles son las condiciones en que se forma columna eruptiva convectiva y cuándo va a colapsar esta columna y va a generar un flujo piroclástico? Bueno, hay varias razones, las vamos a también seguir viendo en la siguiente unidad del flujo piroclástico, pero este gráfico es interesante. Fíjense que aquí estamos viendo, en el eje X, estamos viendo tasa eruptiva. En este caso lo estamos viendo en kilogramos por segundo. Podría estar también en metros cúbicos por segundo, en volumen. Aquí lo estamos viendo en masa por tiempo. Y en el eje Y, acá, estamos viendo la velocidad con que está saliendo ese material desde el cráter mismo. ¿Ya? Estamos viendo velocidad y tasa eruptiva. Fíjense que se forman entonces tres regímenes. Dice aquí zona de flotabilidad simple, buoyancy es flotabilidad, zona de superflotabilidad, y aquí dice zona de colapso. ¿Ya? Las columnas más altas, por ejemplo en las erupciones plinianas, alcanzan el régimen superflotante, este que estamos viendo acá. Y fíjense que son condiciones intermedias. ¿A qué me refiero con esto? Si la tasa eruptiva es muy alta, es decir, estamos en esta zona de acá, que la tasa eruptiva es muy alta comparada con la velocidad, se produce un colapso. ¿Por qué se produce un colapso? Bueno, como les decía, lo vamos a ir viendo también en la siguiente clase, pero la idea es que en este caso está saliendo tanto material, que tanta la tasa eruptiva es tan alta, que no alcanza a entrar la cantidad suficiente de aire atmosférico para que se pueda volver flotante. Es demasiada masa. No basta con todo el aire que está entrando para volver flotante toda esa mezcla, y la columna no se vuelve flotante y colapsa. ¿Ya? Es decir, la tasa eruptiva es muy alta. En el otro caso, el caso de flotabilidad simple, este que estamos viendo acá, pasa al revés. La tasa eruptiva es muy baja. Es muy baja para la velocidad con que está saliendo el material, ¿verdad? Y no hay suficiente masa para formar una columna que sea lo suficientemente alta. ¿Ya? Se necesitan entonces condiciones intermedias para que se genere la zona de superflotabilidad. Estas tres zonas, flotabilidad simple, superflotabilidad y colapso, lo podemos ver en la siguiente imagen para entenderlo un poco mejor. Aquí estamos viendo nuevamente velocidad en el eje X. Esta velocidad que aparece en el eje X es la velocidad de ascenso, ¿ya? La velocidad vertical del material. Y aquí estamos viendo altura. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo el régimen flotante, simple. Entonces el material sale, se desacelera rápidamente en la zona thrust, en la zona jet, después alcanza la zona convectiva y esa desaceleración es mucho más lenta y finalmente termina ahí. Entonces en este caso la columna alcanza más o menos 5 kilómetros de altura, una columna pequeña, una erupción pequeña.
En este caso, es el régimen de colapso, es decir, cuando la tasa eruptiva es muy alta para la velocidad con que está saliendo el material. No se alcanza a formar la zona flotante y el material piroclástico solamente asciende por el momentum inicial con que sale, pero no alcanza flotabilidad y por lo tanto se produce el colapso. ¿Ya? En este caso no alcanza más de 1 kilómetro de altura. En el caso de la superflotabilidad, fíjense que el material también se desacelera al principio en la zona thrust, pero una vez que se vuelve flotante, perdón, vuelve a acelerar, vuelve a alcanzar una velocidad mayor, ¿ya? Antes de mantenerse estable e ir disminuyendo poco a poco. Y en este caso la columna alcanza un poco más de 12 kilómetros de altura. Entonces la superflotabilidad se diferencia de la flotabilidad simple en que se produce una aceleración, ¿ya? O sea, se frena esa desaceleración que viene acá y vuelve a acelerar un poco, a diferencia de la flotabilidad simple, en que simplemente esa desaceleración se hace más lenta, ¿ya? Eso es lo que separa flotabilidad simple de la superflotabilidad, ¿ya? Y en el caso de colapso nunca se alcanza esa flotabilidad. Y ahí tenemos la formación de flujos piroclásticos, que es lo que vamos a estudiar en la siguiente unidad. Como decía en el resumen, entonces, la altura de una columna eruptiva está controlada esencialmente por su tasa eruptiva. ¿Ya? Esto hay que entenderlo sí, con cuidado porque es hasta cierto punto. Decíamos en el gráfico anterior, ¿verdad? Que si la tasa eruptiva es demasiado alta, se va a producir un colapso. Lo que es verdad. Entonces, este gráfico que está acá, fíjense que aquí estamos viendo tasa eruptiva. En este caso, estamos viendo en metros cúbicos por segundo, pero se puede hacer la transformación a kilogramos por segundo. Y aquí estamos viendo altura de la columna que se alcanza, ¿ya? Y aquí estamos viendo entonces la relación. Si siguiéramos esta relación para acá, claro, esto va a llegar a un punto en que va a colapsar, la línea se va a caer. Pero al menos si estamos en el régimen de flotabilidad o superflotabilidad, tenemos esta relación, que es bastante importante, muy útil, porque nos indica que si podemos medir la altura de la columna, podemos establecer cuál es la tasa eruptiva de la erupción, que es un parámetro volcanológico muy importante para caracterizar a las erupciones. Se han propuesto varias ecuaciones para ajustar estos puntos. Aquí estamos viendo varias, que relaciona a el H sub T, la altura máxima que veíamos, con la tasa eruptiva. Entonces, una de las primeras fue Wilson y colaboradores en el 78. Altura de la columna es igual a 8.2 por la tasa eruptiva Q elevado a un cuarto. Después el mismo autor, Wilson, con Walker, en el 87, plantearon otra ecuación, 0.236 por la tasa eruptiva elevado a un cuarto, y se han propuesto otras, Bursic, Cari y Bursic en el 2000. Fíjense que casi todas tienen el Q, la tasa eruptiva, elevado a un cuarto. 0.25, un cuarto que es 0.25. Esta 0.259. Y esta cambia un poco más, 0.19. ¿Ya? Pero el exponente es más o menos similar. De hecho, teóricamente debería ser un cuarto. Y estas otras son básicamente constantes empíricas de los datos. A pesar de todas las incertezas que podemos tener en las medidas de la altura de las columnas, los datos caen bastante bien. Ya que tenemos otro set de datos, ¿ya? Con su dispersión típica de datos empíricos, pero se ve bastante bien la relación, ¿ya? Entre estas fórmulas. Entonces lo que es bastante útil, es bastante útil. Podemos calcular entonces la tasa eruptiva a partir de la altura que alcanza la columna eruptiva, ¿ya? Lo que es muy importante. Hay otras variables que afectan. Por ejemplo, ¿qué otras variables podrían afectar? ¿Qué otras variables podrían afectar la altura de la columna? Nuevamente, como en las lavas, domina la tasa eruptiva. Domina, es el factor principal. Pero hay otros factores que también tienen su
su importancia menor, pero que la tiene. ¿Cuáles podrían ser esos factores? Si lo pensamos, es un proceso bastante complejo lo que pasa en la columna. Turbulento, mezcla con aire, etcétera, transferencia de calor, qué sé yo. Eh, entonces es bastante notable que sea un solo factor, la tasa eruptiva, el que domina de manera predominante. ¿Sí? Quizá la humedad relativa del aire. Ya, sí, la humedad afecta, efectivamente. ¿Qué más? La temperatura del aire. También. Y de hecho, depende también de la latitud. Porque, por ejemplo, los límites de la tropopausa, por ejemplo, varían entre latitudes ecuatoriales y latitudes altas. ¿Ya? Entonces, generalmente, si la erupción ocurre más cerca de los polos, la columna eruptiva va a tender a ser más pequeña, más baja, por ejemplo. Otros factores que influyen también, por ejemplo, la distribución de tamaño del material piroclástico. Si el material es muy fino, probablemente la transferencia de calor va a ser más eficiente con la atmósfera, ¿ya? Porque el material más fino pierde el calor más rápidamente, un material que fuese más grande. También influye la distribución de tamaño de las partículas. Pero son efectos secundarios comparados con la tasa eruptiva, que es el factor principal. Bueno, la temperatura misma del magma también va a afectar. Aquí estamos viendo, algunos ejemplos. Santa Elena, 1980, una de las erupciones más estudiadas de la historia de la volcanología. Fíjense ahí cómo fue creciendo la columna. La erupción comenzó a las 8:30, 8:32, 8:38, 8:40, 8:42, 8:45, 9 horas. Entonces fíjense que, por ejemplo, acá, en 10 minutos, 8:32, 8:42, pasó de 2 kilómetros de altura, que es la altura del volcán más o menos, 2,5. 8:42 estaba en 17 kilómetros, o sea, subió 15 kilómetros en 10 minutos. 15 por 6 son 90, son más o menos 90 kilómetros por hora en ese trayecto, ¿ya? Velocidad bastante alta. Y fíjense también cómo se fue, una vez que llegó más o menos a los 15 kilómetros de altura, comenzó a expandirse lateralmente esa nube. Y la altura máxima, que la alcanzó a las 9 de la mañana, alcanzó una altura del orden de 25 kilómetros, más o menos. Y ahí estamos viendo la expansión horizontal que tuvo por la dirección del viento, con una velocidad del orden de 100 kilómetros por hora. Ahí estamos viendo la escala. Otro ejemplo, Chaitén, 2008, una erupción pliniana, perdón. Altura de la columna, cercana a los 20 kilómetros de altura, en su fase más intensa. Ahí estamos viendo el primer día de la erupción, desde Chaitén, a 10 kilómetros de distancia. Y todo este material entonces distribuido principalmente por los vientos. Fíjense que en este caso, en este momento, la dirección del viento era principalmente hacia el sureste, llegando aquí a la costa atlántica en Argentina. Y en otro episodio, en otro momento, la dirección estaba más bien hacia el este, de manera directa. También ahí distribuyéndose por el océano, la nube. Cordón-Cauye, muy parecida a la erupción a la del Chaitén, también del orden de 20 kilómetros. Aquí se ve algo interesante. Fíjense cómo aquí la columna primero va hacia el noreste y después por un cambio en la dirección de los vientos cambia en 90 grados y se va hacia el sureste, acá, llegando nuevamente al océano. Un fenómeno habitual que ocurre también es la presencia de rayos. ¿Ya? Ahí estamos viendo Chaitén, Cordón-Cauye, Calbuco, todas generaron bastante rayos, actividad eléctrica en la columna. Básicamente es el roce que se produce entre los fragmentos piroclásticos, los más finos, que hacen que se vayan cargando de manera opuesta los clastos. También tiene, no sé muy bien el fenómeno, tiene que ver también con la altura que alcanzan y la temperatura. Creo que si superan más o menos los 10 kilómetros, es casi seguro que van a ocurrir estos fenómenos de rayo, que es muy, muy común en este tipo de erupciones. Bueno, el cordón Cauye, entonces en la primera semana tuvo una actividad bastante fuerte, subcliniana, y después fue decayendo. De hecho ocurrió también una transición hacia una actividad efusiva, y durante varias semanas
tuvo una actividad débil. Aquí estamos viendo, esto es el 13 de junio, una columna aquí más o menos de 5 kilómetros de altura, y fíjense cómo va variando durante el día. Esto es a las 15:34, esto es con las cámaras del CERN Geomin, 15:40, 16:29, 16:35, ahí disminuyó más, 16:50, 17:04, ahí aumentó nuevamente, 17:10, 7:15, 17:30, y ahí en la noche. ¿Ven? Esto de hecho, ¿cómo calificarían esa actividad? ¿Qué tipo de erupción sería eso? De hecho, es algo que a mí me llama la atención, porque en realidad es una especie de vacío. No es pliniano ni subpliniano, la columna es solamente de 5 kilómetros de altura. Una erupción riolítica en este caso, tampoco es tromboliana ni hawaiana. Vulcaniana tampoco, porque las vulcanianas son erupciones discretas, bastante explosivas al comienzo, pero que decaen rápidamente. Entonces no hay ninguna clasificación que se le podría ajustar. Más bien actividad explosiva moderada, débil, continua, pero no tiene un nombre específico. Ok, ya vamos a estar en la hora, así que lo vamos a dejar hasta acá. Esta imagen es interesante, ¿eh? Pinatubo, el 91. Ahí se ve la columna eruptiva desde arriba. ¿Y esto qué es lo que está acá? Estas son las Filipinas, esa es la isla principal de Luzón. Este era un tifón que iba pasando por la zona, ¿ya? Que se mezcló ahí con la columna eruptiva. Justo coincidió la actividad pliniana con el tifón que iba pasando por la zona. Vamos a verlo en más detalle en la próxima clase.